Carmina. Hubo muchos ensayos generales del abandono, pero ninguno más gráfico y anticipatorio que la dramática vuelta de los Montes de Bullián. Esos pequeños episodios que estoy narrando, y que obviamente no merecen ni un fugaz renglón en la historia, sucedieron durante la primera mitad del siglo XX, en un vergel ubicado en el sudoeste de Europa, al norte de la península ibérica, entre los 42 grados 54 minutos y 43 grados 40 minutos de latitud norte y los 4 grados 31 minutos y 84 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Asturias es una extensión de 10.565 kilómetros, surcadas por pequeñas razas costeras, valles angostos y profundos, sierras y montañas, y bosques de hayas, robles y castaños. Bullián era rico en esta última variedad, y mi abuelo José necesitaba varias toneladas para cumplir con un encargo. María del Escalón y su hija Carmina pidieron prestadas a Teresa 3 vacas rubias y agregaron su única vaca vieja a un viejo y quejoso carro. Partieron de Almurfe antes del amanecer y marcharon calladas a órdenes del hombre de la casa, que iba armado con una guichada, vara larga, con punta afilada a cuchillo. Pasado a mediodía, cerraron tratos con el patrón y se hizo cargar el carro con gruesos troncos. María, al ver la carga, se mostró escéptica, pero su marido se cagó en Dios y emprendieron el regreso a paso lento. Mi abuelo iba entre las 2 primeras y mi abuela entre las 2 segundas, y mamá iba adelante de todos, agarrada del yugo y procurando que las vacas no se apartaran del sendero. José le alcanzó a Carmina la guichada y le ordenó que las espoleara con enjudia. «No pueden subir esa cuesta», masculló María, pero mi abuelo la rechistó y siguieron adelante. Carmina tenía 7 años y conocía a las vacas por su nombre y no quería lastimarlas, pero tuvo que darles algunos golpes para que repecharan la pendiente. Lo hicieron con la lengua afuera y con la boca llena de espuma, como si el corazón le estuviera a punto de reventar. Pero cuando probaban cruzar el río, las ruedas del carro encallaron en las piedras y los animales hicieron crujir los huesos, la carne y el yugo, tratando de mover ese globo terráqueo que arrastraban del pescuezo. José bramaba amenaza fuera de sí, sin escuchar los consejos de María del Escalón, que intentaba mecharle. Encolerizado con los animales y con la debilidad de su hija mayor, se salió del carril y le arrebató de un manotazo la guichada. Escupió a un costado y comenzó a pinchar y a palear, como poseído, los lomos y los muslos de las vacas rubias. A Carmina se le encogió el corazón. «Papá, no haga eso», le dijo enjugándose las lágrimas. El mundo se había detenido. Solo se escuchaba la corriente rápida del río montañoso, los latigazos y los mugidos de dolor. María gritó por encima del castigo: «¡Vas a matarlas!». Pero José siguió bañándolas en sangre. Fue entonces cuando mi abuela tomó del carro otra guichada y se la levantó sobre la cabeza. «Si no parás, te desgracio, y luego te ato al yugo para que sepas lo que es bueno». Se lo dijo rápido y con voz peligrosa. Mi abuelo se quedó paralizado. En los ojos de María había genuinas ganas de matar. Mamá recuerda la sucesión de sentimientos que pasaron por la cara de José de Sindo. Primero fue la sorpresa y el resuello, después el miedo y la vergüenza, al final la compostura y la indignación. Tiró la guichada al agua, salió a la otra orilla y se fue caminando a grandes zancadas, sin mirar atrás, dejándolas varadas en mitad del río con aquel carro inmóvil y aquellas vacas agónicas. Pasaron largos minutos hasta que madre e hija recuperaron el aliento y la razón. Se habían quedado solas en el centro de la nada.
José no pararía hasta tomarse un vino fresco en la taberna del Murfe. María se mojó la cara y el pelo y llamó a la niña. «Escucha bien», le dijo agachándose sobre ella. «Te colocas delante y llamas a las vacas por su nombre. Yo voy por detrás. Llámalas y olvídate de mí». Carmina asentía, limpiándose los mocos con la manga. Le temblaban las piernas y le parecía un dislate. Pero hizo lo que su madre le pedía. Mientras su madre encajaba su hombro en la culata y cerneaba los gritos. Las vacas sangrantes escuchaban la voz de Carmina y empujaban. «Arriba, arriba», les decía con dulzura. 2 o 3 veces la rueda estuvo por girar sobre la piedra que la frenaba, y finalmente giró. La abuela movió con la mano otras piedras y encajó de nuevo su hombro. A mamá le pareció que María del Escalón tenía más fuerza que las 4 vacas juntas, una fuerza sobrenatural. El carro arrancó, vadeó el río y subió a la tierra. Muy lentamente Carmina las condujo por la carretera y llegaron al pueblo en la más completa oscuridad. Madre e hija se sentaron un minuto en la cuneta y la mayor dijo a la menor lo que lamentaba en serio. «Tu padre debió haber muerto en ese río». Pero no murió en ese río, sino en su derrumbado taller de Bulón, y mamá nunca dejó de temerle. Todavía de vez en cuando sueña por las noches con los pasos de José de Sindo acercándose a la casa del Escalón. Siempre tosía y carraspeaba, y nosotros nos fruncíamos del cagazo. Nosotros era Carmina y sus hermanos, a quienes mamá cuidaba mientras María iba a labrar la tierra de otros. Luego mi bisabuela le prestó un rectángulo para que sembraran papas y maíz, pero la verdad es que Teresa se desvivía por la más débil de sus hijas, Josefa, que también había sido madre soltera. Su novio cayó bajo la maldición de los días, fue renuente a las responsabilidades y se terminó casando con una chica acomodada del Quintanal. Josefa era, tal como yo mismo la conocí, pequeña y taciturna, contracara de María. Vivió hasta la muerte pendiente de su único vástago, que de joven emigró a Australia, a Inglaterra y a los Estados Unidos. Mi tía abuela rezaba todas las noches el rosario entero de rodillas, junto a la cama, para que su hijo no cayera en desgracia ni enfermedad. Y mientras duró la guerra de las Malvinas, rezó para que el ejército argentino no me convocara a pelear contra los ingleses. María, que había tenido aquel pleito con Dios por culpa de aquel obsceno cura de Agüera, le pidió a su hermana que intercediera ante Jesucristo. Durante 70 días de sangre y fuego, a las 8 en punto de la mañana, Josefa prendía en la capilla de Almurfe 2 velas, y a las 10 de la noche, luego de escuchar el parte diario de los combatientes del Atlántico Sur, volvía para apagarlas con un Padre Nuestro y 2 Avemarías. Ya de grande, en uno de los varios regresos de su casa de Asturias, mamá sorprendió a su tía espiando el champú y los afeites. No podía creer que mi madre se lavara todos los días la cabeza. Hacía 35 años que ella no se mojaba el pelo por miedo a que los químicos se lo destruyeran. Mamá le juró que el cabello no se le caería y tardó una semana en convencerla de que se quitara el eterno pañuelo y permitiera jabón y enjuague. Josefa, con temor religioso, se dejó llevar por su sobrina hasta el piletón de la cocina. Resultó tener un pelo blanco magnífico y sedoso que le caía en cascada sobre los hombros. Mamá se lo peinaba al sol, mientras María la miraba escandalizada. La felicidad es así. Un desconcierto que viene pronto y abre las endijas, y echa luz y perfume, y risas y aire puro. Lo que quiero decir es que fue la frutilla de una reconciliación largamente deseada. De niña, aturdida por el apremio del hambre,
Mamá veía en Josefa a una mujer egoísta y privilegiada que solo pensaba en su hijo. Se equivocaba. Mi bisabuela, como el buen pastor, ponía toda su atención en la más enclenque de su rebaño, y cada cual cargaba con su cruz, que ya era bastante. María durante aquel Vía Crucis, además de todo, cocinaba para afuera y atendía a las parturientas. Y mamá cumplía con su rutina de hierro. Aprendió a ordeñar, llena de prevenciones en la edad de las primeras muecas. Su madre, que no andaba para remilgos, la obligó de mala manera a perderle el respeto a la vaca, ese monstruo gigantesco e imprevisible. Cada madrugada, Carmina andaba a pie 4 kilómetros hasta la cabaña, ordeñaba la pinta y bajaba con la leche para sus hermanos. Luego regresaba para limpiar la boñiga y cuidar que las vacas de Teresa no pastaran en los sembradíos, hasta que los tábanos del mediodía las picaban y ponían nerviosas. Entonces mamá las metía de nuevo en la cuadra y llenaba de pasto el pesebre. La mayoría de los días, madre e hija araban la tierra descalzas. Muy de vez en cuando, su tío Rogelio les regalaba un par de alpargatas, y cada muerte de obispo Consuelo, la tía de Buenos Aires, les enviaba una encomienda con ropa donada por las madres de los alumnos del Vicente Fidel López, Colegio de Santa Fe y Carranza, donde ella fue venerable portera, donde mamá terminó la primaria, y donde yo tuve la suerte de aprender palotes, ajedrez y mecanografía. Esos vestidos usados, esas medias remendadas, les parecían tesoros fabulosos a los hijos del Escalón. Es que el hambre no era en aquellos tiempos una metáfora. Comían en platos esmaltados día tras día el mismo menú. Cuecho, polenta sin leche, rebajada con agua. Algunas veces cocinaban un potaje de arvejas, papas y garbanzos, y como escaseaba la harina, solo conocían el pan por referencias. María, cuando iba a alguna amasada, pedía que le pagaran con pancitos, que los niños acompañaban con leche en tazas sin asas. Pero esos eran días de fiesta. Las más de las veces, Carmina y sus amigos y hermanos se agarraban el estómago. Hacían cualquier cosa y codiciaban cualquier bocado. Mamá era como un gato. Trepaba los manzanos y los perales ajenos y los sacudía. Luego se cargaba el delantal y echaba a correr antes de que los vecinos la descubrieran. Robaban manzanas, peras, nueces y castañas, y comían las moras que crecían entre espinos al borde de los senderos. En las casas más humildes, después de la guerra, no había siquiera árboles frutales, así que Carmina se convirtió en una experta ladrona de frutas de las casas de los vecinos pudientes, quienes exhibían sin preocuparse esos manjares que a veces dejaban pudrir. Un día, mientras rapiñaban los frutos de la huerta de 4 hermanos solterones, uno de ellos salió armado con una hoz. «Hijos de María del Escalón, voy a cortarle las piernas», les gritó rojísimo de ira. Mamá salió corriendo, pero enseguida escuchó la voz de su hermano Chelo, que tenía 5 años y pantaloncito corto. «Carmina, no me dejes aquí», gritaba rezagado. «No me dejes aquí que me corta las piernas». Mamá recogió una piedra redonda e hizo frente a su perseguidor. «Te la tiro», le advirtió, y se la tiró. La piedra le pegó en un pie y el hombre de la hoz trastabilló y se fue de culo. Y Carmina tomó de la mano a Chelo y en un santiamén desapareció en la cuesta. Los chicos del pueblo se burlaban de ella, porque iba descalza y porque era una burra. Y ella, que no podía ir a la escuela, se defendía a los puñetazos y a los mordiscones. A los 11 años era un pequeño animal del bosque. Tenía miedo, pero también tenía mucho hambre, todavía recuerda. Y el hombre te hace valiente e infame. Una mujer, llamada Benigna, tan pobre como María del Escalón, se las rebuscaba pidiendo
por los pueblos. «Déjame ir a pedir, mamá», le rogaba mamá. «A pedir jamás», se negaba mi abuela, con extraño principismo. Un miércoles Benigna se apoyó en una estaca y dijo, ante varios, que Carmina le había robado una carga de leña. María, que estaba presente, se encogió de hombros como si escuchara llover. «Habla de mi hija», le respondió. La buena leña, en este hogar sin padre, también escaseaba. «¿De dónde voy a sacarla?», solía desesperarse Carmina. «Pues píntala», le contestaba su madre. Carmina entonces la pintaba, es decir, la robaba de algunos fondos cuando no quedaba otra. Había incluso robado en cierta ocasión algunas maderas de un prado cerrado que tenía Benigna, pero esta vez se sentía inocente y ultrajada. Todo Almurfe andaba rumoreando una mentira. La mala leche heredada de su padre la inundó como una oleada fría. Subió hasta la loma que daba con la casa de su enemiga. Levantó a pulso una piedra del tamaño de una estufa y la desafió a que saliera a repetir esa falsa denuncia. Benigna salió mientras la gente se juntaba en la carretera para ver el fantástico espectáculo. Y cuando divisó a esa criatura salvaje, con esa roca descomunal en lo alto, se arrepintió a viva voz y huyó para adentro como una rata. «No la mates, Carmina», escuchó que le decía con voz razonable un vecino desde la carretera. Mamá dejó caer la roca, que fue dando tumbos por el terraplén hasta la puerta cerrada, y volvió a casa, donde María del Escalón le pegó 6 rebencazos en la espalda, en las nalgas y en las piernas. Toda la niñez fue ensombrecida por la ausencia de José de Sindo y por el permanente errar de casa en casa. Alquilaban cuartos o salas, nada era de ellos, ni el techo, ni la leña, ni las frutas, ni el campo. El baño era un árbol o un pozo, y se bañaban vestidos en el río durante el verano y desnudos en una tina durante el invierno. Jamás tuvieron juguetes, ni supieron de la inexistencia de Santa Claus o de los Reyes Magos. Solo cuando nevaba o llovía seguido, María se daba el lujo de prescindir de los brazos de su hija y la enviaba a la casa de la maestra, donde trataban de enseñarle sin mucho resultado aritmética y caligrafía. Mamá, sin haberse desarrollado, tenía una cara luminosa. En cierta oportunidad, María la envió con una botella vacía a la taberna de Almurfe. No había nadie, salvo el hijo del tabernero. «Dice mi madre que la llenes», le dijo distraída. El muchacho tomó el pellejo de una bota y comenzó a pasar el vino tinto que era para uno de los patrones ocasionales de mi abuela. Cuando el muchacho terminó, puso la botella en el mostrador, tomó las monedas, pegó un salto, cerró la puerta por dentro y se le vino encima. «Estás muy buena, ¿sabes?». Carmina levantó la botella y le dijo sin convicción: «Te la parto». Si hacía eso, su madre le partiría la nariz. El muchacho creyó entender que no ofrecería resistencia y le puso las manos sobre los hombros. Y mamá, sin entender qué pretendía, le pegó una patada en los testículos. «Eres una bestia, tenías que ser del Escalón», se quejaba sin aire y sin peso. María puso cara de águila cuando Carmina le contó. Bajó a charlar un rato con el tabernero y luego se marchó de la taberna. Padre e hijo estaban demudados por el terror. De repente su hija se estaba haciendo grande. Se la pedían otras familias para trabajar el surco y hasta fue una semana entera a recoger espigas de trigo a un pueblo montañés. Allí le daban comida y le pagaban 10 pesetas el jornal. Dormía en el pajar, sobre un jergón y envuelta en una manta. Habitualmente se rompía la espalda llevando sacas de papas y pesadísimas cargas de hierba. «María, vas a matar a esa nena», susurraba Teresa, quien a escondidas le regalaba panes y rosquillas. Mamá heredó de mi bisabuela
cierto donaire, y cuando ya en la Argentina recibió la noticia de su muerte, sintió una puñalada. Teresa tuvo un ataque cerebral y vivió casi 10 años con medio cuerpo paralizado, hasta que un día expiró. Carmina siempre recuerda a Teresa impugnando la decisión familiar de enviarla a América. Y recuerda también a María diciendo: «Es que vamos todos». La vieja se reía con profunda amargura. No me entra que todavía le creas algo a ese contamañanas. Rosario, la hija mayor de mi bisabuela, vivía en Madrid y era dueña de una pensión y madre de un torero. «Estás agobiada, María. Envíame a Carmina, que yo le voy a dar de comer», le propuso a su hermana. «¿Y quién me ayuda a mí?», se dijo por siempre María. Pero con el correr de los meses fue haciéndose a la idea. «No quiero ir», rezongaba Carmina. «Vete, niña», porfió mi abuela. «Vete, que no te faltará un plato y que te comprarán vestido nuevo». La puso en el tren y no alcanzó a ver cómo la deslumbraba el paisaje largo y cambiante. «Qué inmenso es el mundo», pensó mi madre, y llegó a Madrid asustada. La pensión quedaba sobre el paseo de la Florida, frente a la estación del Norte. La misma estación donde habían cargado maletas mi abuelo Manuel. Prisionera en aquella cárcel rigurosa pero confortable, Carmina miraría una y otra vez ese andén y pensaría muchas veces en aquel abuelo nostálgico, borracho, que a la primera de cambio se tomaba, como un sonámbulo de penas, el expreso de Asturias. Se trataba básicamente de una pensión de estudiantes, planta baja enorme, con muchos cuartos. Rosario era una mujer enérgica. Sin previo aviso, le levantó a Carmina la falda y la dejó muda. «Eres un desastre», se quejó triunfal, y le explicó a su nuera. En casa de María, como siempre, no se usan bragas. La verdad es que no mentía. Ni Carmina ni su madre usaban bombacha bajo las polleras negras. Y el aspecto general de la chica era tétrico. La tía le compró 3 bragas, un vestido, una vincha y unas sandalias azules. Determinó que trabajaría de camarera, que hablaría lo mínimo indispensable con los pensionistas y que dormiría sobre la mesa del comedor. Al final de la jornada, cuando todos se retiraban a sus habitaciones, se desenrollaba un colchón y la hija de María del Escalón descansaba hasta el alba. En rápido operativo, despejaban entonces la mesa, tendían el mantel y servían el desayuno. Y después Carmina, con cepillo y jabón, limpiaba de rodillas el piso, repasaba con una franela los muebles y hacía de nuevo las camas. Se cocinaba y se volvía a servir, y así día tras día. No estaba mal, sobre todo para alguien que venía a matar el hambre, pero allí mi madre comenzó a sentir los primeros síntomas del virus que le arruinó la vida. Provenía del infierno, y es increíble que extrañara el fuego, pero aún lo extraña hoy, que han transcurrido tantos años de aventuras y aflicciones. Se sentía y se sintió para siempre sola. Y todas las noches, absurdamente acostada en una mesa de Madrid, soñaba en soledad que corría por los prados con una ciruela y que bailaba una jota con los hermanos antes de hacer una diablura. Los pensionistas, que ignoraban el lugar donde dormía aquella chica circunspecta, le daban charla durante la sobremesa y le festejaban hasta los errores. Cierta mañana, Rosario preparó 2 huevos fritos ahogados en aceite para un joven andaluz. Carmina tomó el plato con las 2 manos, caminó el largo pasillo entre la cocina y el comedor y lo puso sobre la mesa. «¿Y dónde están mis huevos, buena moza?», le preguntó entonces el andaluz. Mamá bajó la vista y vio que el plato estaba vacío. «¡Los huevos!», se alarmó. Miró el piso y volvió sobre sus pasos ante las carcajadas generales. Los huevos habían patinado y se habían estrellado contra las baldosas.
Su tía se la quería comer cruda. La anécdota se convirtió en un clásico y hasta los más distantes le tomaron cariño. No había quincena donde no le dieran en secreto una pequeña propina a esa asturiana afable y montaraz. Mamá consiguió una lata y la transformó en una alcancía. Y la alcancía en una ilusión. Rosario, que guardaba sus propios billetes en una gruesa faja que ceñía cada madrugada en la cintura, temía que la hija del escalón juntara demasiadas monedas y se fugara un día para el Murfe. Ya había rechazado sus primeros y tibios planteos, cuando después de una noche de chuchos de frío y fiebres y neumonía aguantados con dientes apretados sobre la mesa, Carmina se había atrevido a ser brutalmente sincera. Tía, no doy más. Quiero volverme al pueblo. Rosario se sorprendió ante semejante ingratitud. Tu madre te mandó para esto, así que ahora te la aguantas, le respondió. Pero a partir de entonces mantuvo las antenas paradas. La hermana de María consideraba, con sólidos argumentos, que había salvado la vida de aquella pobre huérfana y que su propia naturaleza no entendía la herida existencial. Su sobrina, formada en el atraso y las carencias, no estaba en condiciones de discernir lo que le convenía. Le convenía Madrid, y no aquella triste aldea, así que un jueves de ese fin de mes le pidió la lata. No era más que nada un préstamo para gastos de coyuntura. Carmina se dio cuenta que quitándole los ahorros, su tía le estaba quitando la chance de comprar un pasaje de regreso, pero se los prestó igual, porque no sabía cómo negarse. 11 meses pasó en Madrid, y no hubo un solo día en el que no fantaseara con subirse al vagón y con dejarse llevar por valles y caminos de montaña hasta su paraíso personal de profunda miseria y de feroces alegrías. Esa paradoja fue acaso el nudo de toda su existencia. Un cordón umbilical la unía a ese pueblucho de mala muerte donde se malvivía y jamás hubo lugar en el mundo que pudiera suplir lo que Armurfe significaba para ella. Le daban a menudo manos para que saliera del pozo, pero la sobrina de Rosario las rechazaba con insensata terquedad. Se empeñaba así en confirmar que ciertos hombres y mujeres pertenecen a un solo sitio y que no hay máquinas, ni olvidos, ni distancias, ni tentaciones humanas que logren sustraerlos de ese imán sagrado. Todo tiempo de separación entre mi madre y su hogar fue un tiempo de destierro y por lo tanto de dolor. Ese tiempo, medido en años y salvando breves recreos, le llevó en total más de medio siglo. Pero estos padecimientos eran todavía inimaginables en aquella pensión madrileña, aunque mamá ya lloraba a escondidas de doña Rosario y de sus pensionistas. Solo se franqueaba con la nuera de su tía, una dama sensible a cuyos hijos Carmina paseaba por las calles de Madrid. Viendo la pena de esa niña, la esposa del torero le dijo: hay que tener un poco de paciencia. En verano pienso ir de vacaciones a Asturias y voy a explicarle a mi suegra que te necesito de mucama. No va a poder negármelo, y cuando lleguemos al Murfe, si te he visto, no me acuerdo. Mamá guardó el plan y rezó para que se cumpliera. No tenía francos, pero un anciano de Cuevas, que se condolía por ella, pidió permiso a la patrona para llevarla a las romerías de San Isidro, donde bailó pasodobles y comió chocolates. Fueron apenas 2 o 3 noches de felicidad, en medio de una temporada sombría. Al fin, la mujer del torero planteó sus necesidades y la suegra, a regañadientes, se la aceptó. Carmina tuvo que refrenar la sonrisa hasta que el tren partió de la estación del norte. Llegó con una sonrisa de oreja a oreja a Oviedo y con una similar a la casa de María del Escalón. Yo no vuelvo, le informó antes de abrazarla.
Tú eres muy fina, dijo mi abuela. Crees que la vida es fácil. Nada fácil fue ese año en el que José de Sindo escapó de noche para no ser asesinado a navajazos y en el que se comprobó al poco tiempo que estaba cometiendo nueva deserción. Al final de esos negros avatares, la carta de Consuelo Díaz logró persuadir a mi abuela. Consuelo se había enamorado de Marcelino Calzón, y cuando éste se escapó de Polizón para eludir los 5 años de servicio militar, la hermana menor de José de Sindo se casó por poder en Belmonte de Miranda y siguió a su marido hasta el fin del mundo. Allí en el fin del mundo quedaba Buenos Aires, y en 1920 la tía había parado la olla cosiendo para afuera en una pieza de 2x2, y el tío trabajando en un lavadero de automóviles. Luego, todavía en plena Belle Époque, debieron refinar sus maneras para ser ama de llaves y chofer en una impresionante mansión de Barrio Norte. Consuelo cocinaba platos franceses y Marcelino llegó a ser secretario personal del doctor. Pero eran muy exigentes y meticulosos y les pagaban un salario miserable. Los ricos comen poco, decía Consuelo, y a nosotros nos daban las sobras. Resultó, sin embargo, una experiencia provechosa. Educaron sus formas, aprendieron de perfumes y de ropa, y conocieron gente importante. Pronto sacaron la ciudadanía argentina y fueron nombrados en la portería de una escuela pública. En los fondos del patio del Fidel López, detrás de un jardincito, los porteros contaban con una pequeña casa. Vestían guardapolvos inmaculados, tenían la categoría de un docente y eran tratados con ceremonioso respeto por las maestras y los profesores, quienes en esa época provenían de la clase media alta. Marcelino había logrado que casi no se le notara el acento español. Vestía trajes con chaleco y reloj de bolsillo y usaba un chambergo gris. Era un caballero argentino de exquisitos modales, que leía el diario La Prensa y departía en la dirección con Alfonsina Storni. Tenía pánico al ridículo y al qué dirán, y dominaba completamente la voluntad de su esposa. Con el sueldo de ambos, compraron un Ford T bigotudo y una casa centenaria en Emilio Ravignani 2323. Yo nací en esa casa con zaguán, patio, sala, dormitorio, sótano, altillo y terraza. El tío y la tía sacaban en verano las banquetas a la vereda y comentaban en la fresca oscuridad de Palermo las novedades del barrio. Importaron a una hija de España porque el médico que operó a Consuelo de un fibroma tuvo al final que extirparle los ovarios. La tía, cuando vio que su hermano hacía oídos sordos, escribió la famosa carta a María del Escalón. Pedía una niña y prometía cuidarla y educarla hasta que mi abuela pudiera viajar y convencer mientras tanto a José de Sindo de que diera el brazo a torcer. Visto en perspectiva, Consuelo quizás abrigaba una secreta esperanza, que luego el destino le concedió. Tenía un gran instinto maternal. Para Marcelino, en cambio, se trataba de un notable acto de altruismo. Ya lo decía Borges, un caballero solo debería defender las causas perdidas. Por más que trata y trata, mamá no consigue recordar cómo le tocó en suerte ese viaje. Parece que mi abuela había elegido a Delia, la hermana que seguía, pero que en un brevísimo momento de duda general, Carmina dio el paso al frente con total inconsciencia. Bueno, voy yo. Lo cierto es que rápidamente la moción fue aceptada y de repente estaban en Gijón arreglando los papeles en el consulado argentino y al día siguiente estaban en el puerto de Vigo a los abrazos. Mamá permanecía anestesiada por la escena y por el imponente barco Tucumán, que la aguardaba en el agua aceitosa. Pensaba, si es que pensaba en algo, que nada podría ser tan terrible
y que en unos pocos meses María se embarcaría con los niños que se encontrarían allí lejos y que sería una nueva vida y que todo sería para bien. No obstante, vio que la última de las mujeres duras empezaba a lagrimear y un vacío abrumador le fue helando el pecho. Había una multitud en la dársena y ellas hacían tiempo como si estuvieran esperando turno para un milagro. Sonó una sirena y mi abuela dijo: «Bueno, tienes que subir». La abrazó y Carmina subió la planchada mientras escuchaba ese llanto inclasificable. Luego, cuando ya soltaban amarras, mamá oyó un grito entre los gritos: «Hija mía, baja de vuelta, no te vayas». No lo tomó en serio, porque ya hacía rato que el barco estaba en maniobras, pero la estremeció esa manera de nombrarla. Nunca, en sus 15 años de vida en común, la había llamado hija mía. Tarde para todo, reculó con su valija de cartón del tamaño de un diccionario y formó fila con otros 17 menores, a quienes pasaron lista y ordenaron que cada día se presentaran en la oficina del capitán. Mamá no conocía a nadie, pero cuando levantó la vista, vio que los 18, incluyendo ella misma, estaban llorando. Los condujeron a una bodega acondicionada con camas cucheta y los separaron por sexo. A mamá le tocó una cama de arriba y estuvo toda la noche vomitando. Desayunó con café con leche y lo devolvió, y se sentó en la cubierta hecha un cadáver. Al rato escuchó vagamente que llamaban por altavoces a una menor, y después vio que varios marineros preguntaban por una tal María del Carmen Díaz. Una dama que tomaba aire marítimo en la reposera de al lado le comentó asustada: «¿Pero dónde estará esa chica que buscan desde hace horas? ¿No se habrá caído al mar?» «Qué terrible si se tiró por la borda», pensó mamá, realmente consternada. Los altavoces seguían requiriendo la presencia en la comandancia de una tal María del Carmen Díaz, pero la menor brillaba por su ausencia y el barco era un hervidero. Hasta que de golpe mamá pegó un salto y gritó, para espanto de su vecina: «¡Pero soy yo! ¡Esa soy yo!». El marinero, que estaba más cerca, la tomó de un brazo y prácticamente la arrastró hasta el despacho del capitán, un argentino serio, de barba larga y uniforme intimidante. El capitán la miró de arriba abajo y encendió parsimoniosamente su pipa. «Dígame, mija, ¿dónde estaba y por qué no contestaba a mis llamados?», preguntó con voz suave. «Ya pensábamos lo peor». «Es que yo no me llamo así, señor». «¿Cómo? ¿Usted no es María del Carmen Díaz?». «No, así figura en los papeles, señor, pero yo me llamo Carmina. Nunca me llamaron de otra manera, señor capitán». El capitán asintió, pensativo, y dejó que el humo grisáceo del tabaco inundara toda la oficina con prismáticos, cartografías y ojos de buey. Luego la apuntó con su boquilla. «Escuche bien esto, querida. A partir de ahora, usted se llama María del Carmen Díaz. Carmina se terminó, ¿me oye? Acá Carmina se terminó para siempre».